radiofónica. Eso me escriben. En breve estaremos Gracias. conversando con Mónica Valverde. ¿A qué llamamos tendencia en la información? ¿Por qué un tema se hace tendencia? ¿Cuál es la red social de más impacto? ¿Cuáles son las últimas tendencias? ¿Qué es el shot? El shot no es un trago corto. Shot. Yo. ¿Qué es el shot en tecnología? Eso lo va a responder ella, ¿eh? Mientras tanto, yo sé lo que es un shot en bebida. Un shot es un En disparo. bebida. Es un disparo. Dame un sinfín ahí. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Mónica Valverde y no de Mao. Mónica Valverde, licenciada en Comunicación Social, mención Producción Audiovisual, magíster en Dirección de Comunicación Corporativa y creadora y directora del Disparo, el Shot. Mónica, bienvenida al mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bien, estamos muy bien, gracias a Dios. Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Es un honor. Así que, bien, aquí estamos. Bienvenida, el honor es nuestro. Mónica, ¿qué es una tendencia en materia de información digital? Bien, en materia de información digital podemos considerar una tendencia aquellas noticias que tienen cierto nivel de trascendencia y que evidentemente es algo que se ha reproducido muchas veces, que la audiencia está interesada en ello, que podemos decir que, bueno, tiene ciertos días, por ejemplo. El caso de la operación Antipulpo es algo que ahora mismo está en tendencia. Si bien es cierto que cada día han sucedido hechos distintos, si bien es cierto que ya hace varios días, desde que inició todo ese proceso, pues podemos decir que es una tendencia y que todavía está en tendencia, porque aunque ya los juicios hayan pasado, aunque todavía veamos que falta información por dar y demás, vemos que la persona sigue interesada en esto, que todavía se posiciona dentro de los temas que están en tendencias en las redes sociales. Y yo creo, a mí me parece que en las redes sociales a eso que le podemos llamar una tendencia, aquel tema que se ha identificado, que se reproduce muchas veces, que hay cierto nivel de interés y que evidentemente pues hay un alto nivel de querer saber qué está pasando, de querer tener una explicación sobre aquello. ¿Cuál es la red social de más impacto? Es Facebook, dependiendo las características, me imagino, pero ¿cuál es la de verdad? No importa la segmentación, en términos, digamos, de llegada, de penetración, ¿cuál es la de mayor fuerza en el mundo de hoy? Bien, tú lo decías hace unos segundos, y es que eso depende mucho. Si bien es cierto que puede haber una red social en la que alguna generación o en la que algunos medios pueden tener mayor incidencia, pues eso depende mucho. Ahora mismo se utiliza lo que es el microtargeting, que esto depende, por ejemplo, hay personas que son más visuales, que consumen mejor por Instagram. Ese es el caso también de la generación de los millennials y los centennials, que es la generación Z, que son más visuales. Necesitan tener ese apoyo visual, y me incluyo, soy millennial, necesitamos tener ese apoyo visual en las informaciones. Nos resulta atractivo un buen diseño, un caption corto, un texto que nos pueda explicar en pocas palabras de qué trata esa información. Twitter también es muy, muy común, tiene mucha popularidad porque es una manera de dar las informaciones de manera rápida, de manera breve y concisa. Eso te diría yo que dentro de esta generación y dentro de la mayor parte de los consumidores de medios digitales son los que están más en tendencia y los más populares. Saludos, Mónica, ¿cómo estás? Cristian Morel de este lado. Bien, bien. Estamos en una guerra de tendencias en los últimos años con el tema del Twitter, las campañas electorales. ¿Cómo uno define cuál es una tendencia falsa? Porque estamos en esa guerra de la posverdad, de la creación de tendencias para manejar mercados, para manejar pensamientos. O sea, ¿cómo uno define que una tendencia es real o que una tendencia es creada desde oficina? Bien.
aquí viene algo que de hecho lo tenía para tocarlo, es el tema del fact-checking, del fact-check. O sea, es importante cuando se establece una tendencia, cuando se está hablando mucho sobre un tema, es muy importante siempre irnos al principio. ¿Dónde inició ese tema? ¿Quiénes lo han reproducido? ¿Por qué las personas? ¿Quiénes son aquellos interesados en saber sobre ese tema? ¿Cuál es la verdad que se está buscando detrás de ese tema? Por eso es muy importante que al momento de establecer cuál es la tendencia que yo voy a tratar, cuál es la información que yo voy a difundir, cuál es la noticia que yo voy a desarrollar, es muy importante la objetividad, que se pierde muy fácil, el uno saber que las opiniones mías no son necesariamente las opiniones que tienen que reproducirse en mi medio, que en este caso es el shot, y poder definir, claro, qué es eso que se está hablando, qué están diciendo los demás medios, apoya muchísimo, y por qué es que realmente se quiere saber sobre ese tema. Creo que la investigación es un pilar muy importante, y el tema de la posverdad, bien tú lo has dicho, muchas veces uno se deja cegar por las emociones y uno ve una información que, bueno, lo hemos visto en todo este proceso también que mencionábamos electoral y estos procesos pasados. De repente muchas informaciones salían y medios simplemente por querer reproducir, por la velocidad, por querer difundir la noticia, no se había una investigación y se caía en el fake news, en decir una información por decirla, en que yo quiero difundir esto porque bueno, la gente está hablando, pero no, realmente no es una carrera de rapidez, es una carrera y una labor de poder contar las cosas como son y poder identificar los temas que realmente son relevantes y que realmente sí son de interés para la audiencia, para la lectoría y para la opinión pública en general. Mónica, una última pregunta. ¿Qué es el shot? Tú eres la creadora del shot. ¿En qué consiste el shot? Bien, el shot es un medio de comunicación digital que inició hace casi un año, en febrero cumplió un año, y el objetivo principal y lo que llevó a crearlo fue que hay una audiencia que se interesa en los temas, en las noticias, pero esta generación de millennials y centennials no acostumbran a leer estos textos densos. Cuando uno estudia periodismo, uno ve las clásicas informaciones, bueno, de los 12 párrafos y demás, pero hay una generación que se mueve un poquito más rápido, que necesita leer, que se interesa, pero que necesita una información más fresca y digerible. De ahí que viene el nombre shot. Como bien tú decías al principio, el shot es un trago corto, es algo que tú te bebes, que te llena de energía o que bueno, o sea, te baja rápido. Entonces, básicamente ese es el punto del shot. La información fresca, un nombre popular, un nombre jovial, pero que al mismo tiempo dé las informaciones de la manera correcta, informaciones investigadas, informaciones desde la objetividad, pero que al mismo tiempo sean digeribles, que las personas puedan entender rápidamente qué pasó, que yo te puedo explicar rápidamente de qué va esa información, qué sucedió, qué es lo que viene ahora y demás. Más o menos así, ese es el concepto que tiene el chat. Quédate ahí, que vamos a volver contigo después del cambio, de acuerdo, que viene un boletín noticioso ahora, pero quédate ahí para que abundemos un poquito sobre el shot. Dame un shot, dame un shot. Seguimos conversando con Mónica Valverde. Mónica, el shot es algo rápido, que caiga bien. Ahora es un contenido diverso, trata todos los tópicos. ¿Y cómo yo entro en contacto con ese traguito corto de información? Mónica. Bien, aquí estamos. Bien, sí, realmente es eso mismo. Es un traguito corto de información. La idea es que la gente pueda conectar fácil y rápidamente. Y creo que lo más importante aquí no es uno ver la cantidad, no solamente hacer una competencia por la cantidad de personas que están siguiendo, por la cantidad de personas que se informan, sino porque aquellos que se informen bien. Porque ahí en los comerciales, Daniel me comentaba sobre la calidad de las tendencias, cómo uno establecía esa calidad de la tendencia, esa calidad del contenido. Y la verdad es que, como decía anteriormente, esa es la investigación. Es la investigación en uno identificar cuáles son los datos verídicos, cuáles son los datos verdaderos,
y, y pues desarrollar las noticias y las informaciones también viendo qué es realmente y poniéndose, claro, en el lugar de uno como audiencia, qué es aquello que yo me quiero informar sobre un tema que está sucediendo ahora mismo. Que si yo quisiera saber sobre el COVID-19, sobre la vacuna, ¿qué es aquello que me interesa saber? ¿Cuáles son esos datos de la vacuna? De si la fecha, de si a la cantidad de personas que se la van a poner. En fin, ¿cuál es esa data que yo voy a incluir dentro de esa información para que sea relevante y para que tenga actualidad el contenido, sobre todo, que es realmente para nosotros lo más importante, entregar un contenido de calidad, digerible, sencillo, que sea como un shot que tú te bebes, igual así la parte tanto del feed como de las historias, ya hablando en un lenguaje un poquito más de Instagram, que sea algo, un shot que te bebiste y ya te informaste. Que por lo menos esa parte que te provoque a consumir tal vez más información, pero la información yendo a la fuente real, a la fuente que está diciendo las noticias como son. Señor Pou, ¿alguna pregunta? Sí, gracias por brindarme la oportunidad de poder interactuar con una persona tan brillante como la que tenemos hoy en este segmento en el programa. Yo no tan solo me refería a la calidad del mensaje, porque eso es un aspecto fundamental, la calidad del mensaje. Hay mensajes que se convierten en tendencia porque son populistas, porque se identifican o, mejor dicho, inflan el imaginario de la percepción de quienes lo reciben. Y aquí lo vemos en todos los procesos electorales, judiciales, prácticamente, pero hay algo que es fundamental y que fuera de la transmisión estaba compartiendo contigo. En República Dominicana se hacen muchas tendencias con bots, cuentas falsas, etc. La calidad realmente para mí de la tendencia depende de dos factores, del mensaje y de quienes amplifican el mensaje. Yo le voy a decir lo siguiente, yo experimento, yo tengo en Twitter 40 y tantos mil seguidores y yo tomo titulares que son ambiguos y los tuiteo y me doy cuenta que hay gente que, por ejemplo, un titular, asesinan 2 en Santiago y envío el link de la información. Entonces de una vez sale, en Santiago están asesinando a la gente por el monumento y resulta que el tuit mío es de Santiago de Chile. Señor Pou, pregunta. Entonces, y ese es uno, yo resolvería un poquito ese tema. Ahora bien, ¿qué tanto la gente en las redes sociales lee los contenidos reales de las informaciones? A ver, hablando, qué bueno realmente que tocamos ese tema. Hablando a modo general, no solamente del shot, sino de los medios digitales, Sí. se da lo que la gente en las redes sociales tiene una presión increíble por saber lo que pasa en todo momento. Y eso que mencionaba sobre que a veces uno retuitea una información y es sobre Santiago de Chile, pero ya la gente cree que es del monumento. Es precisamente, tiene que ver con eso. Hace unos meses, pasaba aquí con un medio digital que tiene cierto renombre, que ponían una información totalmente falsa. Era una información totalmente falsa. Simplemente una información sesgada por quien supongo que le estaba escribiendo, era una opinión personal, y la ponían y automáticamente tú estás desinformando a 100, 200 mil seguidores que puedan estar leyendo tus informaciones, tus noticias, tus posteos. Lo desinformaste por publicar una información falsa, por no investigar, por no darle tiempo a la información, porque a veces es muy importante saber cuándo darle tiempo a la información. Cuándo darle tiempo para saber en lo que se desarrolla la noticia. Cuando estamos aprendiendo periodismo, aprendiendo a Jenny, aprendiendo a escribir aprendiendo a investigar, a escribir una información, uno aprende también que a veces las noticias están en desarrollo. Y me parece que hay que ser totalmente transparente con eso. Y también ser humildes cuando uno se equivoca.
al final del día es un equipo humano que está detrás de un medio y me parece que es eso. Y el problema, ya respondiendo a tu pregunta, el problema de cómo definir esa calidad de la persona que lo pone, me parece que está en uno simplemente posicionarse, en cómo tú te posicionas con las informaciones verídicas. Evidentemente, si yo voy poniendo informaciones por ponerla, estoy disminuyendo mi nombre, estoy diciendo, estoy dejándole al otro decir que cuando el shot pone algo, tal vez no sea la información verdadera. Y eso le ha pasado a algunos medios digitales. Me parece que también como generación de jóvenes que estamos ahora emprendiendo en la parte de en nuevos medios digitales, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Gracias, gracias a Mónica Valverde. Valverde de Mao. ¿Tú eres de Valverde de Mao, Mónica? No, soy de Santo Domingo. Ah, pero qué pena, porque esa es la ciudad de los bellos atardeceres. El Shot, medio de comunicación de noticias, Shot diario de tendencias. Búsquelo en su aplicación favorita. Gracias, Mónica.